Hola, hola, bendiciones para todos. Estamos hablando acerca del mandamiento de Dios para los hijos. Esta serie que la hemos titulado La familia en el corazón de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3 nos dice la Escritura: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y un saludo para todos los que en esta hora nos están acompañando. Y hemos venido hablando acerca de la honra, la obediencia, que es lo que Dios demanda para los hijos. También hemos tocado el tema de lo opuesto a la obediencia, y hoy vamos a hablar de la vara de la reprensión. Vamos a aprender a la luz de la palabra cómo corregir a nuestros hijos. Y para eso entonces nos vamos a ubicar en el libro de Proverbios, versículo 10, capítulo 13. Dice Proverbios: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Entonces, ¿qué hacemos con un hijo que le falta entendimiento, que persiste en la rebeldía? Entonces hay que usar la vara. Proverbios nos describe diferentes tipos de hijos. Hay hijos que son dóciles y obedientes, pero también hay hijos, describe la palabra, necios, rebeldes, insensatos, y para esos específicamente es que nos llama a usar la vara, ¿no? Ese es el consejo de Dios. Ese es el consejo directo de Dios a la luz de las Escrituras. Ahora, cuando nosotros nos salimos del consejo de Dios y buscamos consejo humano, entonces iremos a los psicólogos y los psicólogos nos van a recomendar otra cosa. De hecho, la razón por la cual hoy vemos una generación como la generación de la que estuvimos hablando en el último video, que maldice a su padre, no bendice a su madre, y esta generación con ese carácter, ¿no?, de los hombres de los últimos tiempos, ¿se debe a qué? Se debe a que muchos padres modernos se alejaron de la enseñanza de Dios para buscar ayuda externa, para buscar ayuda de la psicología, y mira el resultado. Tenemos hijos rebeldes, contumaces, desobedientes a los padres, sin afecto natural, y todas las cosas que ya hemos estado citando en este pasaje. Dice entonces el consejo de Dios es que nosotros debemos corregir a nuestros hijos cuando ya la necedad está en su corazón. Ahorita más adelante vamos a mirar que cómo se adhiere la necedad al corazón de ellos. Y el consejo de Dios es que la vara es la que debemos usar. Claro que sí, también tenemos que decir que son diferentes todos los hijos, ¿no? Hay hijos que necesitan más disciplina que otros. Creo que los padres tenemos un dicho que dice, y es que así como los dedos son diferentes, así son los hijos, y en una casa hay muchas historias y entre hermanos unos se burlan de los otros porque hay otros que a lo mejor llevaron más disciplina que otros. Tengo que ser honesto, porque yo necesité mucha disciplina, y no era vara. Era chancleta y lo que se encontraba en el camino, mi madre. De la chancla que tiene GPS, ¿no? Sí. Sí, entonces vamos a ver entonces como la necedad, dice la palabra, está ligada al muchacho, pero también Dios dice, pero la vara lo apartará de él. En Proverbios 22:15 dice, ¿no? Proverbios 22:15, sí, vamos a leerlo entonces. Aquí está: la necedad está ligada, escucha esta palabra, está ligada en el corazón del muchacho. ¿Qué tenemos que hacer? Dice: mas la vara de la corrección la alejará de él, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendamos que cuando estamos hablando de usar la vara, ya estamos usando de que ya los padres que usan la vara ya han acudido a otros métodos, ya han hablado, ya han corregido, porque usted no puede ir a disciplinar a un hijo, a disciplinarlo así por disciplinarlo. Uno tiene que hablar con ellos, uno tiene que advertirles de lo que está mal, de lo que está bien, ¿no? Y ellos tienen que escoger qué es lo que quieren hacer, pero de todas maneras nosotros tenemos que enseñarles que si ellos se comportan mal, si hay un mal comportamiento, si ellos persisten en algo que es malo, entonces va a haber una disciplina, ¿no? Ahí es donde se aplica la disciplina. No podemos disciplinar sin que los hijos tengan conocimiento de qué era bueno, qué era malo, porque a veces podemos caer en ese error como padres. Claro que sí. Entonces, tenemos que tomarnos muy en serio el tema de la disciplina y la corrección de nuestros hijos, porque decíamos también de que Dios a nosotros como hijos nos ejercita en la disciplina, y nosotros debemos aprender ese mismo ejercicio con nuestros hijos por una razón, porque el padre que ama a su hijo lo corrige. Y Proverbios 13:24 dice todo lo contrario: el que evita la vara a su hijo, ¿qué pasa? Lo
aborrece. O sea, si usted de esos padres que considera, le da pesar, se lo piensa mucho, pospone tanto la disciplina, realmente usted es un padre aborrecedor de su hijo y eso no debe ser lo que Y tiene que sabes que estar es que a pasando. veces estamos engañados, ¿por qué digo? Porque a veces pensamos erróneamente que si los estamos disciplinando, no los estamos amando. O sea, vemos la disciplina como una falta de amor y de cariño hacia nuestros hijos, pero es al contrario. O sea, el que lo ama, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama, desde temprano que hace, lo corrige. Sabes que yo dijiste eso y me acuerdo en una oportunidad cuando yo estaba pequeña, había una vecina corrigiendo a su hijo, pero no lo estaba haciendo mal, creo que lo estaba haciendo así, como dice esa palabra, y yo me fui a decirle, usted tan mala como le pega a su hijo, y sabes, ella volteó a mirarme y me dijo, porque lo amo, es que lo corrijo. Exacto, Y me pareció como muy sabia su respuesta y realmente me dejó callada porque yo no tuve nada que decir. Ahora, tenemos que pensar entonces en cuál es el mejor tiempo para corregir a nuestros hijos. Proverbios 19, en el versículo 18, la primera parte nos dice, disciplina a tu hijo, entre tanto hay esperanza. Y cuando decimos esperanza estamos hablando de que siempre hay un tiempo para disciplinar a nuestros hijos. Decíamos que la Biblia nos dice, instruye a tu hijo, instruye al niño en su camino, y aun cuando fue viejo no se apartará de él. Es decir, siempre la mejor manera o el mejor momento será cuando ellos estén pequeños. Tenemos que decir que si instruimos al niño, vamos a tener a un joven, a un adolescente y a un adulto que es capaz de obedecer. Y vamos a evitar muchas cosas. Vamos a evitar no solamente dolores de cabeza para nosotros, porque sabemos que como padres amamos a nuestros hijos y no queremos verlos mal, sino que les vamos a evitar a ellos una disciplina externa, ¿no? Disciplina fuera del hogar. Un hijo y estaba sentado esta mañana con Juan Esteban, estábamos orando y estábamos leyendo la Biblia y yo le explicaba a él, mira hijo, si tú no entiendes que hay normas dentro del hogar y aprendes a respetar esas normas y autoridades que Dios ha puesto aquí dentro del hogar, entonces cuando tú salgas al mundo, tú vas a creer que estás en tu casa, tú vas a salir afuera y vas a creer que se puede tratar afuera, a todo el mundo igual, puedes ¿no? tratar y pisotear y hacer lo que quieras y allá hay disciplina, allá hay cárceles, allá hay jueces, allá hay una autoridad que Dios ha establecido, pero también te puedes estrellar con la autoridad de Dios, el juicio de Dios contra tu vida. Por eso la razón por la cual nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos cuando ellos se merezcan la disciplina, cuando esa disciplina sea algo justo, porque tampoco vamos a disciplinarlos por cualquier cosa. Debemos entender que nuestros hijos, en la medida en la que van creciendo, son torpes, cometen errores, y esas torpezas no tenemos que disciplinarlas, por favor, padres. No tenemos que regó la leche, entonces ya se le va a ir encima a usted con una vara. O que se le partió un plato y usted le termina de quebrar la vajilla. Se tropezó y quebró una porcelana. A veces son cosas que pasan con los hijos. Ahora, cuando uno sabe que esto lo hacen de manera intencional, ¿no? Adrede es que se dice, ¿no? Sí. De manera intencional, entonces ahí sí hay necedad, porque eso es lo que es la manifestación de la necedad. Pero tenemos que entender que la disciplina, la vara y la corrección son precisamente para evitarle todas estas cosas a nuestros hijos. Claro, y que decíamos también que siempre debemos empezar a tratar con las actitudes, porque las malas actitudes preceden las malas acciones. Entonces, hijos corregidos desde las malas actitudes, vamos a tener hijos que no tienen esas malas acciones. Ahora, la segunda parte de Proverbios 18, porque la primera parte dice, entre tanto hay esperanza, y decimos hay un tiempo. La segunda parte dice, pero no se apresure tu alma para destruirlo, porque a ver, papás, es que sabemos que a veces los hijos lo quieren sacar a uno de sus casillas, pero no se trata de partirle la vara en la cabeza, de fracturarle un brazo, de romperle las costillas, ni de que a usted se le suba la presión a causa de la rabia que ha pasado por disciplinarlo, sino que hay que hacerlo bien. ¿Sabes qué hay que hacer en momentos si la ira porque puede pasarnos como padres que la ira se apodera de nosotros? Es un mal momento para disciplinar. Es un mal momento. Tú no puedes disciplinar bajo ira a tus hijos porque sí los vas a lastimar. O sea, y no solamente le vas a lastimar el cuerpo, les vas a lastimar el corazón. Ahí se va a hacer una herida que ya el proceso cambia, ¿no? Ya va a ser una herida del corazón, del alma, que es mucho más difícil. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es esperar. Lo mejor es esperar, pero no posponer la disciplina. Yo digo esperar, no olvidarla, ¿no? Esperar que baje las emociones de mi corazón, el enojo, la rabia, y después aplicar la disciplina. ¿Sabes? A mí me pasó algo
me ha pasado con Juan Camilo y con Juan Esteban. Y eso es una muestra de una disciplina, o sea, porque yo pensaba, ¿cómo uno sabe si uno está disciplinando bien, no? Si uno lo está haciendo con amor, porque es que la disciplina se tiene que aplicar con amor, si no, entonces no la aplicamos bien. Si la aplicamos con rabia, entonces sí vamos a destruirlos de alguna manera. Pero entonces yo recuerdo a Juan Camilo pequeñito, no sé si tú te acuerdas, cuando tenía unos 10 años tal vez tenía, y se portó mal en una casa, y desde que salimos de esa casa le dije, en la casa te disciplino, en la casa te disciplino porque te estás portando mal. Y yo me entré al cuarto y hablé con él, le expliqué lo que había hecho, ¿no? Lo corregí 3 veces, recuerdo que ese día me dolió muchísimo haberlo disciplinado con la vara, lo hicimos con una vara, y salí y me senté en el comedor como muy triste por haberlo hecho, porque a uno le da tristeza como padre. Pero ¿sabes qué? Pasó algo especial, y es que al ratico salió él y me abrazó. Después de haberlo disciplinado, salió y me abrazó. Entonces eso alivió mi corazón, como que eso me dijo a mí, estás haciendo Claro, bien. de cierta manera es decir, como gracias, tenías la razón, es verdad, Sí. lo necesito, porque no nos gusta, como decíamos, que dicen hebreos, ¿no? Sí. Al principio la disciplina no tiene un gozo, pero produce frutos apacibles de justicia a los que en ella somos ejercitados. Por supuesto, no nos gusta ser disciplinados, pero siempre tiene un fruto. Ahora, Claro que sí. entonces aprendiendo aquí sobre lo de la corrección, Proverbios 23, en el versículo 13, vamos a leerlo a ver qué dice. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Ahora que estás mencionando las correcciones que tuviste que llevar, porque a ver, la chancla, el cable de la plancha, el palo de la escoba y muchísimos métodos tan arcaicos en los que yo sé que muchos de los que nos ven se pueden identificar, y que me gustaría que nos contaran en los comentarios cómo los corregían a ustedes. Eso es hasta divertido, de verdad. Pero de esas cosas aprende uno mucho, porque de verdad que nuestros padres lo hacían muy mal, pero la Biblia dice, si lo castigas con vara, no morirá, porque a ver, ¿cuántos niños van al hospital por una mala corrección de un padre, que pierden un dedo, pierden una mano? He visto mamás enojadas con su hijo, con su hija, metiéndole la mano a la candela, porque, a ver, este tipo de cosas dañan, y lo que decimos, no solamente física, sino también causan una herida en el corazón, pero si lo corregimos con la vara, no morirá. Ahora, Proverbios 29, 15, en su primera parte. Antes de ir allí, yo quisiera que no pasáramos por alto el versículo 14. Vale. Porque ¿sabes qué dice el versículo 14? Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Es muy interesante. Del juicio de Dios. Claro, de la muerte. O sea, lo librarás de la muerte. O sea, porque es que la razón por la cual muchos jóvenes mueren, niños mueren, es porque muchas veces los padres jamás los disciplinaron con una vara. Jamás. Entonces mueren jóvenes. Y ahora que traes a colación como este tema, escuchaba yo la otra vez un testimonio de un hombre que fue llevado a la silla eléctrica, y le dieron la oportunidad de hablar con su madre antes de la silla eléctrica, y le permitieron unas palabras para su madre, y él lo único que se levantó a decirle a su madre fue: tú nunca me corregiste, y por tu falta de corrección me volví el delincuente que me volví. Entonces, es verdad, la vara y la corrección van a librar a nuestros hijos de la muerte. Eso es cierto. Vale, entonces ahora sí, Proverbios 29, 15 en la primera parte. Dice Proverbios, la vara y la corrección dan sabiduría. Entonces, el hacerlos sabios los vamos a hacer evitar muchísimas cosas malas, porque a ver, uno a veces encuentra gente en el colegio, en la empresa, en la calle, los vecinos, que uno dice, uy, seguramente, Dios mío, a este nunca le enseñaron principios ni una cosa ni la otra. ¿Sabes qué es interesante? Que la Biblia diga que la vara y la corrección dan sabiduría. O sea, uno no creería que una vara y una corrección pudiesen proveer de sabiduría a los hijos. O sea, de hecho, es la razón por la que hay tanta insensatez en este tiempo, hay tanta necedad, tanta falta de cordura en los jóvenes, en los niños de este tiempo, de estas épocas. ¿Por qué? Porque no hay vara
y tampoco hay corrección. Sí, Entonces eso es increíble que la Biblia nos diga que una vara y una corrección le proveen sabiduría a los hijos. Y la segunda parte de Proverbios 29:15 Mas que el dice, muchacho consentido avergonzará a su y madre. yo creo que ahí todos tenemos que decir que quién no quiere tener hijos que uno diga, Dios mío, como, viene Rosita y va a traer los niños, ay, qué maravilla, pero a veces pasa, ay, que no venga porque no quiero esos niños en mi casa porque nadie se los aguanta. No, o esos espectáculos que ve a veces uno de madres Horribles. en un supermercado y esos hijos le hacen Pegándoles, bulla, les pega, se le tiran al dándoles suelo patadas, pataletas porque no le terrible. compró un pirulino, un dulce o alguna cosa. Y eso es vergüenza, porque esa madre, ese padre están allí sin saber qué hacer. Y como nunca han aplicado la corrección y la vara y la corrección, entonces, pues mira, el desastre ahí. Me río porque recuerdo la vez en la que yo hice pasar una vergüenza a mi mamá en la calle y con la corrección que me dio de la primera vergüenza que le hice, a mí se me quitaron las ganas de volverla a avergonzar. No, eso no se podía hacer, o sea, es que en nuestra época eso no se podía hacer. Eso no se podía hacer. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo recuerdo que llegaba a visita a casa y mi mamá con una mirada, ella solamente miraba y solamente hacía así. Ya uno sabía que ahí no tenía que estar, uno se iba moviendo, o sea, no había necesidad de hacer mucho para... O no solamente se quita, ¿no? Sino que uno ya sabía, cuando se vaya a la visita, ya sé que es lo que me espera. Bueno, pues entonces es muy interesante que no se nos olvide entonces lo importante de la vara de la corrección. Si amamos a nuestros hijos, los corregimos. La vara no los acaba, la vara les da sabiduría y les evita la muerte. Hay un tiempo y el mejor tiempo es cuando están pequeños, así que si hay niños pequeños en casa, aprovechemos ese tiempo para corregirlos. Si ya están grandes, pues nunca está de más un consejo, ¿no? Yo creo que hasta aquí podemos dejar este tema de hoy. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, muchas gracias a los que están compartiendo, los que están compartiendo los videos y comentándolos también. Un abrazo para todos, especialmente a mi gente de Jumbo, mi querido Jumbo. Hay mucha gente que nos está escuchando todo nuestro allí, cariño para pero Jumbo. no solo allí, sino en Nueva York también, aquí mismo en España, hay mucha gente siguiéndonos en Perú y en muchos lugares, ¿no? Entonces, un abrazo tenemos amigos en muchos lugares. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Bendiciones. Adiós.